Hola, yo soy Valeria, soy parte del equipo de estudiante aséptico y pues nosotros les hablaremos más que nada del enfoque clínico y epidemiológico que es del COVID-19. Pero primero hablaremos de qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus que cuenta con una amplia gama que va desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Estos como cuáles va lo que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, eso caracterizado por el MERS-CoV, y el síndrome respiratorio agudo severo por el SARS-CoV. ¿Por qué se le dio este nombre? Porque, bueno, hablando microscópicamente, presenta lo que es una forma redonda y se puede ver que cuenta con una aureola. Esta aureola fue definida que se asemeja a una corona solar. Entonces fue ahí que se denominó este nombre. Muy bien, en cuanto al origen de esta enfermedad, hay estudios que cuentan que provino de lo que es el murciélago. El murciélago hizo una transmisión a lo que es el civeta y dio origen al SARS-CoV. El siguiente pues fue por medio del murciélago al dromedario y dio al MERS-CoV. Y el SARS-CoV-2, que es la que actualmente tenemos, se transmitió al pangolín y pues ahí fue como surgieron estas enfermedades. Y bueno, esto, ¿cómo se dio inicio? Esto porque hubo estudios que hubo casos en los que pacientes presentaban una neumonía desconocida. Investigando más a fondo, dio origen a que hubo un punto en lo que es China, Wuhan, en un mercado de alimentos marinos y animales vivos. Entonces se dieron cuenta que ahí pues en sí fue lo que fue el origen. Y esto fue a finales de diciembre del 2019. Pero bueno, ¿cómo vamos a identificar estos síntomas? Todos vamos a presentar, bueno, por lo general la mayoría puede estar infectado, pero no presentar los síntomas como tal, ya que la enfermedad se puede autolimitar y por lo tanto pues curarse. Pero bueno, entre ellos los síntomas más comunes vamos a encontrar como tos seca, cansancio y dolor muscular. Al momento de presentar estos síntomas aún son como leves. Entonces si tú tienes en cuenta que cuentas con uno de estos síntomas, es necesario quedarte en casa, aislarte y sin embargo hay un número que puedes comunicarte que ya sería dentro de un protocolo bajo la vigilancia epidemiológica, pero más adelante se los mencionarán. También está lo que tenemos los síntomas más graves, entre ellos encontramos lo que es una fiebre arriba de 38 grados, va a ser también un dolor al respirar y una falta de aire. Y también tenemos, bueno, en este caso, aquí ya se puede buscar lo que es atención médica, igual con un debido protocolo que más adelante también se les está diciendo. Y entre otros síntomas, pero son menos frecuentes, encontramos lo que es el dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor abdominal y también diarrea. Pero entre ellos también hay que tratar de diferenciar si no contamos tal vez con un resfriado o también puede ser una gripe, ya que entre ellos pues podemos presentar ciertos síntomas de estos, pero podemos confundirnos un poco con el diagnóstico. Simplemente, si contamos con lo que es un resfriado, lo que lo va a caracterizar va a ser una congestión nasal. Esta congestión nasal pues se da en un tiempo muy pequeño, como aproximadamente una semana. Y es causado por el rinovirus. Después está lo que es ya la gripe. Su etiología sería lo que es el virus de la influenza. Ya tarda un poco más, aproximadamente 3 días, lo que es el periodo de incubación, pero los síntomas persisten durante 2 semanas. Y en esta ocasión ya puede haber fiebre, dolor de garganta, pero van a tener lo que es estornudos. Entonces también como descarta un poco lo que es el coronavirus. Ya lo que va a caracterizar el coronavirus como tal va a ser por la persistencia de los síntomas mayor de 3 semanas aproximadamente, y pues porque se van a presentar lo que es el dolor de cuerpo y más que nada el dolor al respirar. Buenas tardes, mi nombre es José Manríquez y yo les voy a hablar acerca de lo que es el modo de transmisión. En relación al modo de transmisión, hay que saber que los conocimientos actuales que tenemos acerca del virus, en este caso, es el SARS-CoV-2,
se relaciona mucho con los virus del coronavirus anteriores, a los similares que se me parecen, que ahorita comentó a mi compañero. En el caso de los modos de transmisión, los que se conocen por el momento es de persona a persona y un contacto con superficies infectadas. En relación a persona, igual hay recomendaciones que se están dando la Secretaría de Salud, lo que es la Organización Mundial de la Salud, donde mencionan que hay que tener un distanciamiento, ¿no? Entonces, el contacto dentro de aproximadamente 1 metro o 3 pies ya puede favorecer de que el modo de transmisión se dé. Entonces, ¿por qué se da? Por lo que son gotas respiratorias o gotículas que se van a generar al toser o al estornudar o hasta al hablar. En el diálogo de dos personas, pues, igual estás hablando y pueden salir lo que son las gotículas. Por otra parte, el otro punto, contacto con superficies infectadas. Se da porque se tocan superficies que están contaminadas y posteriormente es muy común que la persona pues se toque la cara, se toque pues, la boca, la comisión de la boca. Hay personas que se rascan pues en esa parte, lo que es la nariz, lo que son los ojos. Entonces estos serían los dos tipos de modo de transmisión más representativos de esta enfermedad. Por otra parte, hay que reconocer que el índice de contagio, quiere decir que de 1.5 a 3.5 o sea, si yo estoy infectado, yo voy a contagiar al 1.5 o a 3.5 personas aproximadamente. Eso quiere decir lo que es como el índice de contagio. Bueno, otro de los puntos muy importantes, hay que reconocer quiénes son la población más afectada. En sí, toda la población puede tener la enfermedad. O sea, pero existe un selectivo número de personas que pueden llegar a complicarse pues, por esta misma enfermedad. Esas son las personas que son mayores de 60 años, las embarazadas, menores de 5 años, en este caso pues lo que es su sistema de defensa, su sistema inmune no está totalmente desarrollado, personas con enfermedades del corazón, son las cardiopatías, o enfermedades de los riñones, que son las nefropatías, igual esas personas pueden tener un sistema inmune pues deficiente en comparación a una persona que ya está sana. Enfermedades pulmonares, pues claramente esto va a favorecer que en este caso el paciente se complique aún más, y personas que están pues inmunocomprometidas, que tienen su sistema de defensas bajas. En relación a lo que estábamos hablando de las superficies, es muy importante reconocer que dependiendo en qué superficie esté, puede durar un determinado tiempo. En este caso, ya en el aire, puede durar aproximadamente lo que son 3 horas lo que es el virus. En el papel dura de 4 a 5 días. En el vidrio puede tardar 4 días. En la madera, igual 4 días. En el plástico de 2 a 3 días. En el aluminio de 2 a 8 horas. En el acero de 48 horas. Y en el cartón de 24 horas. Y aquí una pregunta muy importante. ¿Qué materiales son los que se utilizan en el sector de la salud, en los hospitales, donde se realizan las consultas? Pues es el plástico y es el acero. Entonces, estos datos son muy importantes para reconocer cuánto tiempo dura el virus en ese lugar. Hola a todos, mi nombre es Edgar Ruiz. Como vimos, hay muchos factores en los cuales puede afectar y poner una sobreexposición, principalmente a lo que es el personal de la salud. El personal de la salud es una fuente vulnerable en la cual puede padecer la enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver recomendaciones para el personal de la salud, para los centros de salud y para los usuarios de estos centros de salud, para que de esta manera podamos controlar el contagio de la infección. Primero que nada, para el personal de la salud, vemos que tiene que hacerse un lavado de manos antes y después de atender a los pacientes, con agua y con jabón. Después de hacer esto, debemos de secar las manos, ya sea bien con tallas desechables y tirarlas al bote correspondiente, o con un lavado en posición vertical, con un secado en posición vertical. Lo segundo es evitar en posible tocarse el rostro. En caso de tocarse el rostro, entonces debemos de proceder a hacer otra vez el lavado de manos y otra vez el secado. Usar cubrebocas solamente si estamos atendiendo a una persona la cual padece síntomas respiratorios. ¿Esto por qué? Porque si nosotros estamos usando el material, los insumos del hospital en pacientes que no es fundamental nuestra protección, lo que estamos haciendo es abastecer al hospital para cuando realmente un paciente o un personal lo necesite, ya no se podrá disponer. Tirar todo el material que se usó con estos pacientes en el bote de RPI. Todo el material que se usó para la exploración del paciente debemos tirarlo en el RPI, ya que como es un caso en el cual sospechamos que tiene posiblemente la enfermedad,
para asegurarnos, vamos a echar el bote de RPBI. Todo el instrumental médico se debe esterilizar. Como vimos en la tabla anterior, puede durar hasta 48 horas en superficies de acero. Y el instrumental médico, en su principal composición, es de acero. Mantener limpias todas las áreas de trabajo. Como vimos, las superficies de trabajo del hospital principalmente es acero y plástico, en las cuales vimos que son 48 horas, incluso en el plástico hasta 3 días donde puede permanecer el virus. Entonces, por eso es importante mantener limpias esas áreas. En caso de, como personal de la salud, presente síntomas respiratorios, ¿qué debe proceder? A reportarlo, para que esos sean evaluados y no se, dentro del hospital, no se lleve a cabo una transmisión hospitalaria, la cual va a afectar aún más al centro de salud, porque el personal de salud, si está en contacto con todos los pacientes y no puede ser enfermedad, por el propio personal de salud puede que se lleve a cabo el contagio del paciente. Y muy importante, estar vacunados contra la influenza. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el antecedente de estar vacunados contra la influenza, nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial, ya que vamos a, de esta manera, descartar el diagnóstico de influenza. Ahora, hablando específicamente del centro de salud, esas son las medidas que deben atender los responsables del centro. Verificar la disponibilidad de los insumos para la atención a los pacientes. También para la protección personal del propio personal médico, para poder atenderlos de manera eficiente y no que sea una emergencia en la cual no dispongamos del material adecuado para llevar a cabo nuestras medidas. Contar con los materiales necesarios para la limpieza adecuada de la misma. Como vimos, es importante mantener limpia nuestra área de trabajo, pero para eso debemos de verificar que se encuentre el material necesario para llevar a cabo esta limpieza. Se debe evitar el material reutilizable. ¿Por qué? Como vimos, la probabilidad de contagio es alta, por lo cual es preferible usar material desechable y, como vimos en la diapositiva anterior, desecharlo al bote de RPBI. Lavar con agua, jabón y cloro todas las superficies lavables, mesas de trabajo, pisos, baños, barandales, escaleras. También debemos de colocar bolsas de plástico dentro de todos los botes de basura para que si se derrama algún líquido en estos botes no quede en la superficie del bote. Como vimos, el plástico puede almacenar el virus durante 2 o 3 días. Entonces, por eso es importante poner la bolsa para que al momento de retirarla, esta sea desechada y no puede contaminar la superficie. Permitir adecuada ventilación y entradas de rayos de sol a las áreas, ya sea en las áreas de hospitalización o en las propias salas de espera de los hospitales. Definir una ruta para la atención de personas que acuden con síntomas respiratorios. Sabemos que durante este tiempo se puede encontrar muy saturado el servicio de salud, por lo cual los hospitales deben de disponer de una estrategia, un protocolo para por dónde canalizar a esos pacientes para evitar de mayor manera que más superficie contaminen dentro del propio hospital. Debe de ser posible asignar una habitación aislada para todos los pacientes. Si no se dispone de una habitación aislada para esos pacientes, debemos de mantener la distancia entre esos pacientes. Como vimos, 1,5 metros. ¿Para qué? Para si uno de ellos sí pueda tener el virus y el otro no, que la persona que no tenga el virus, pero se encuentra en contacto con el que sí, reduzcamos la posibilidad de que si no lo tiene, se puede infectar. Verificar la implementación de las normas recomendadas. Todo esto que acabamos de ver debe ser verificado día con día, de manera rutinaria, para que no haya fallos en los protocolos. De eso va a encargar el Departamento de Epidemiología del hospital. Contactar nuevamente inmediatamente al área de control de infecciones en caso de si noto a alguien del personal de salud que padece síntomas respiratorios. Notificarlo al control del hospital para tomar medidas y evitar así la transmisión intrahospitalaria. ¿Qué recomendaciones debemos dar nosotros a los usuarios que acuden a los servicios de salud? Antes de salir de la unidad, deben de lavarse las manos con agua y con jabón. Y como vimos, usar ya sea toallas desechables o dejarlas secar de manera vertical. Como vimos, una de las poblaciones susceptibles eran los niños menores de 5 años, pero en general la recomendación que destina la Secretaría de Salud es que eviten llevar a menores de edad que no requieren consulta médica en ese momento. No es recomendable llevar acompañantes menores de edad. No necesitamos exponerlos de manera innecesaria. Evitar que los usuarios consuman alimentos y bebidas dentro de la unidad de salud. Que hacerles entender, crearles conciencia de que cooperen manteniendo el área limpia de la unidad de salud, y eso nos lleva al siguiente punto, que por favor, aunque sabemos que posiblemente ellos padezcan enfermedades en las cuales no sé, les genere asco o la propia situación, que eviten la mala idea escupir y hacer siempre el recordatorio de que cuando esas personas tosen o estornudan deben cubrir su nariz con pañuelos desechables o, como ya todos conocemos, con el pliegue interno del codo. Salud de etiqueta.
¿Y qué debo hacer yo si presento síntomas? Esa es la duda que muchos tienen, porque en estos momentos hay demasiada desinformación en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, identificar qué síntomas tengo. Si son síntomas que corresponden con sospechar que sea el COVID, yo mismo debo hacer una pregunta. ¿Me encuentro grave? ¿O tengo los síntomas, pero no siento que sea de urgencia acudir a un hospital? Si es de esta forma, la recomendación que destina la Secretaría de Salud para evitar el contagio dentro de la población es que permanezcas en casa. Si tienes síntomas leves, entonces debes de notificar a los números del sistema de vigilancia. Para la línea nacional, es el número 800-0044-800. En el caso de Baja California, hay varios números a los cuales puedes hacer la llamada para notificar. En el caso de Mexicali, 686-304-8048. Para Ensenada, 646-239-0955. Para Vicente Herrera San Quintín, 646-947-5408. Para Tijuana, Rosarito y Tecate, 664-108-2529. Lo importante es mantenerse en casa para reducir los contagios y ellos nos darán las medidas que debemos de atender. En caso de que ya la afectación nos llegue a un estado grave, como vimos en la diapositiva anterior, entonces ahí es necesario acudir a los centros de salud. Ok, principalmente, nosotros, como ahorita comentó mi compañero, nosotros sabemos que hay información que se está distribuyendo en redes sociales, se está distribuyendo entre la comunidad en sí, las pláticas que se dan entre los vecinos, entre la familia, entre los amigos, y esta información no puede ser en total ser real. Entonces es importante conocer que existen, pues como el caso de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, que nos proporcionan información veraz. Y antes de empezar a ver cómo ingresar a este tipo de plataformas, hay que conocer que existen mitos y pues cuáles son las verdades. En relación al mito, o sea, aquí tenemos un mito que dice que enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal puede prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Aquí la respuesta es que no. No hay evidencia científica que diga que el hacer enjuague hacer gárgaras con enjuague bucal o hacer lo que son enjuagues de solución salina en la nariz prevengan que dé coronavirus. Esta idea salió porque hace un tiempo igual se mostraron de que el hacer enjuague con solución salina mejoraba a los pacientes que tenían resfriado común, pero en sí no hay evidencia que ayude con lo que tenga que ver la familia de los coronavirus. Otro de los mitos es, ¿el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? La respuesta es de que no. En sí, el ajo es un alimento muy saludable que en sí se han descubierto que tiene propiedades antimicrobianas, pero no existe igual evidencia científica que comer ajo proteja a las personas del, caso de la enfermedad del COVID-19. Otro de los mitos es, ¿se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? Aquí es importante que no hay que estigmatizar a lo que son a las personas, por eso mismo la respuesta es que no. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. El otro mito es, ¿el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? En realidad es que no. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. El otro mito es, ¿el nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores? Como mencioné anteriormente, el virus afecta a cualquier persona, o sea, afecta tanto a niños, a adultos como a adultos mayores. Pero ellos pueden ser más susceptibles a generar enfermedades más graves, lo que son personas adultas y personas con enfermedades crónicas. La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus, como mencionamos anteriormente. Es importante vacunarse, ¿por qué? Porque así evitamos algunas infecciones, algunas enfermedades respiratorias, pero no va a protegernos del nuevo coronavirus, porque es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna, pero sí no significa que nosotros no debamos de vacunarnos, por lo ya mencionado. Aquí hay 3 puntos importantes. Hay gente o personas que están diciendo que el clima frío o lo que es el hielo en sí puede llegar a matar el coronavirus. La respuesta es de que no.
no hay igual pruebas que demuestren. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro organismo tenemos nosotros una regulación de la temperatura y el virus sobrevive, no puede generar la muerte de él. En el caso de los mosquitos, son un vector de contagio del coronavirus, en el caso de la familia del coronavirus, no, tampoco, no existe evidencia. Y el otro punto es de que los baños con agua caliente pueden ayudar a eliminar el nuevo coronavirus. La respuesta es de que no, tampoco. O sea, sigue siendo la misma respuesta en relación a la temperatura fría o al hielo. Un punto importante aquí, el efecto del pánico de compras. Eso tiene que ver mucho porque esto está generando problemas también en la sociedad. Y en sí, la Organización Mundial de la Salud está recomendando y le pide a la población de que deje de hacer compras de pánico, porque lo único que generan es aumentar los precios de los productos que se llegan a utilizar en el sector de la salud y pues hay escasez. Entonces, ¿por qué es que nosotros hacemos compras de pánico o decir a la población? Es principalmente por el miedo a lo desconocido. O sea, no se conoce la información exacta que estamos proporcionando en este momento, pero sí es importante reconocer pues, de que ese es un efecto social que está generando algún problema. De igual forma, es como comprar lo que son mil rollos de papel, no te van a funcionar si esta enfermedad puede llegar a durar algunas semanas. Entonces, esto es un punto muy importante. Acabando con la parte clínica, es importante hacer un enfoque epidemiológico para entender un poco el panorama global que está viendo. Y algo que notamos son las diferencias de esos términos: brote, endemia, epidemia y pandemia, debido a que hubo mucha amarillismo dentro de los medios cuando la vamos a tomar la decisión de tomar este fenómeno como una pandemia. Así que vamos a tomar estos términos, citarlos tal cual, como viene en la norma epidemiológica de México, el cual primero que nada, brote. Se denomina brote a la ocurrencia de 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. O también se le denomina a la existencia de un caso bajo vigilancia especial en un área donde no existía el padecimiento. Eso quiere decir que dentro de, digamos, un grupo en la escuela en la cual están 20 personas y una de ellas padece una enfermedad, pongamos un ejemplo de un resfriado común o la influenza, y esparce la enfermedad hacia, digamos, si sea de 20, la esparce a 4, 5 personas dentro de ese grupo. La acción epidemiológica es que tienen una enfermedad y se encuentran dentro del mismo lugar y tiempo. Eso es lo que denominamos un brote. En cambio, la endemia se denomina a la presencia constante o prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. Hablando específicamente, tomando como ejemplo a Baja California, una enfermedad endémica sería la tuberculosis o la coccidiomicosis, en la cual se encuentra siempre presente el agente infeccioso y es de esta área geográfica específica. En caso de la epidemia se denomina al aumento en la frecuencia esperada de cualquier daño a la salud en el ser humano durante un tiempo y espacio determinados. Tomando como ejemplo, digamos, una pequeña comunidad, una colonia. Digamos que en esa colonia viven aproximadamente 200 personas. Y sabemos que al consultorio de esa comunidad acuden por enfermedades respiratorias en temporadas invernales 40 personas. Si en un tiempo determinado esas personas aumenta el número a 60 u 80, podríamos hablar de una epidemia, ya que es un aumento en la frecuencia que esperábamos. Ahora, el término que designamos para este fenómeno es pandemia. Se denomina la propagación de una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad. Lo que nos dice el término de pandemia es simplemente la expansión, en este caso, de la enfermedad, no como tal de un nivel de gravedad. ¿Dónde yo puedo consultar datos relevantes? Es muy importante. Podemos ver en esta pequeña línea de tiempo cómo se fue desenvolviendo la enfermedad. Tenemos que el primer caso identificado fue el 31 de diciembre del año 2019. De ahí que se provino el nombre de la enfermedad. Y después, el 13 de enero de 2020, primer caso fuera de China. En enero también, el 21, en Estados Unidos se detectaron los primeros casos en viajeros. Para el 28 de febrero fue el primer caso en México. Y el 11 de marzo, la OMS lo declaró ahora sí oficialmente como pandemia. Y podemos ver que siempre noticias
en medio de información, podemos ver que se lleva a cabo una especie de semáforo y nos dicen cuántos casos descartados, cuántos casos sospechosos y cuántos casos confirmados hay de COVID. Y puede que a veces no tengamos esos conceptos, por lo cual, aquí, miren, primero que nada, entender qué es un caso. Caso es el individuo en el cual se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico. Ahora, hablando de un caso descartado, es aquel caso sospechoso o probable a quien por estudios auxiliares se determinó que no es causado por la enfermedad en estudio o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios de cualquier procedimiento o evento diferente. Digamos como ejemplo que un paciente en el cual tenía síntomas respiratorios. Entonces le llevó a cabo las pruebas y resultó ser que hasta ese momento era un caso sospechoso o un caso probable. Pero como hicimos las pruebas, entonces en ese momento ya queda descartado porque descubrimos que no era como tal COVID, digamos que era una gripe, digamos que era un resfriado común. Caso sospechoso se define como el individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles con el padecimiento o evento bajo vigilancia. Tomando como ejemplo, una persona que viajó a China durante las primeras semanas de enero, regresó al lugar donde él reside, cualquier país que ustedes quieran elegir, presenta síntomas respiratorios los cuales pueden asociarse a COVID, en ese momento es un caso sospechoso y ahí va a ser la transición si lo descartamos o lo pasamos a un caso confirmado, el cual se define como casos cuyo diagnóstico se corrobora por medios de estudios auxiliares o aquel que no requiere estudios auxiliares pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, o aquel que presenta evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por laboratorio. Si bien aquí nos da muchas alternativas para el caso del ciclo de COVID, nos dice que una persona que estuvo bajo un caso sospechoso, le hacemos la prueba de PCR y nos da positivo, entonces es un caso confirmado. De esta forma podemos entender de mejor manera los semáforos que presenta la Secretaría de Salud. Ahora bien, hace unos días había mucha controversia porque la OMS declaró que México había pasado al escenario 2 y el gobierno aún decía que no estábamos en escenario 2 y el siguiente día tomó la decisión de poner a México como escenario 2. Así que también hay mucha controversia en qué significaba cada uno de esos escenarios. Por eso es importante este cuadro. Primero que nada, escenario 1 habla de casos de importación. Son casos o métodos de importación, transmisiones de una generación y productos familiares. Eso quiere decir que los casos son exclusivos de personas que viajaron a un lugar donde está declarada la epidemia. Eso quiere decir que hasta antes de que se declarara el escenario 2, en México todos los casos eran de personas que habían viajado. ¿Y a qué se refiere con transmisiones de una generación? Eso quiere decir que yo que viajé le transmito la enfermedad por estar siempre en contacto con, por ejemplo, mi compañero Josué. Es una transmisión de una generación. Aquí la cosa es que puedo identificar de dónde vino esa enfermedad, ese contagio. Cuando hablamos de un escenario 2, hablamos de una dispersión comunitaria, una transmisión de tercera generación y superior, brotes comunitarios, casos de transmisión en el mismo país. ¿A qué hace referencia esto? Y la destinación se hizo en México, el 24 de marzo. ¿Qué pasa aquí? Que ya no puedo seguir la línea de cómo me va por el contagio. Me contagié dentro de una comunidad en la cual hay casos positivos de COVID, pero no relaciono en qué momento estuvieron entre todas esas personas. Entonces estamos hablando de una dispersión comunitaria, que es el escenario en el cual se encuentra México actualmente. El escenario 3 es epidémico, estamos hablando de brotes regionales y de dispersión nacional. Aquí la epidemia está transmitida por la comunidad. Ya no es posible seguir de manera eficiente cómo se están llevando a cabo los contagios. Y esta tabla nos dice qué son las medidas que se tienen que tomar en cada escenario. Si estamos hablando del escenario 1, que estamos hablando de las importaciones, para redes sociales, los medios de comunicación de salud deben de mantener mensajes de promoción de la salud, igual la radio, la televisión y la prensa escrita. En cuanto al material impreso, debe estar focalizado a prevenir la enfermedad. Y lo podemos ver en semanas anteriores, como muchas redes sociales y como veíamos por la ciudad, por la televisión, medios, pancartas, anuncios, los cuales nos hacían referencia a cómo prevenir esta enfermedad. En cuanto a la página web del COVID, la cual vamos a ver más adelante cómo acceder, provee información de acuerdo al escenario, en este caso el escenario 1. Y el salud de personas, no hay ninguna restricción, podemos seguir saludándonos normalmente. En cuanto a espacios públicos y cerrados, que son los teatros, estadios, cines, no es necesario en ese momento tomar medidas para contener la enfermedad. En cuanto a espacios públicos, como son las plazas, parques, playas, igual no es necesario. Para centros escolares, la difusión de mensajes deben ser preventivos. Y para el lugar de trabajo, de igual forma, dar mensajes preventivos. En el escenario 2, en el cual se encuentra México, en cuanto a redes sociales y medios tradicionales, debe de seguir mandando mensajes ahora de acción, no de promoción. Debemos tomar acción ya. Y material impreso ahora es regionalizado para zonas específicas.
entendiendo las necesidades propias de cada comunidad. Y entonces la página ahora habla del escenario 1, hablaría del escenario 2. En cuanto a espacios de personas, no debe haber saludos de besos o abrazos entre personas. En cuanto a espacios públicos, empieza a haber suspensión de eventos ante estos brotes. En cuanto a espacios públicos abiertos, si se suspenden estos eventos. En cuanto a los centros escolares, hay que acelerar el proceso de cual hay un proceso de clases para atender la cuarentena, y en lugares de trabajo tomando medidas para reducir las personas que van a laborar con el fin de disminuir los niveles de contagio. En cuanto al escenario 3, las redes sociales, mensajes de acción, al igual que los medios tradicionales, y el material impreso debe ser, aparte de organizado, debe ser optimizado, deben de buscarse las fallas dentro de ese material para atender de dónde se encuentran los focos rojos en los cuales no están atendiendo. La página ahora también escenario 2, escenario 3. En cuanto al saludo de personas, volvemos al mismo, no debe haber un contacto de las personas cuando saludamos, y las suspensiones de eventos se mantienen, y hay suspensión definitiva de clases y suspensión definitiva de los lugares de trabajo. Ahora, ¿dónde yo puedo consultar datos confiables? Debido a que sabemos que hay demasiada información circulando por redes sociales, ya sea que muchas veces sean medios sensacionalistas o medios que puede ser que sean verídicos. Si yo quiero tener información de primera fuente y que sé que está validada, entonces, primero que nada, hablando de internacional y nacional, dentro de mi buscador voy a poner esto: comunicado técnico diario COVID-19. Va a desplegar los resultados y nos vamos a introducir al que dice coronavirus COVID, comunicado técnico diario. Le damos clic y nos aparecería una página como esta, que es la página Secretaría de Salud enfocada al COVID. Esa es la imagen que veríamos en esa pestaña, y vamos a bajar. Al bajar, vamos a ver estos documentos, que es el comunicado técnico diario, la tabla de casos sospechosos y la tabla de casos positivos. En este momento yo accedería al comunicado técnico diario para desplegar la información internacional y nacional. Si quiero ver la tabla de casos sospechosos para ver de dónde son esos casos específicos y poder tener una sesión, si yo me dedico al área de ciencias de salud, aquí podría descargar estas tablas. Si no, accedo a esta pestaña y se va a descargar el documento, en el cual va a estar un resumen de la actualización diaria, donde va a haber los casos confirmados, las defunciones, la tasa de letalidad, de declaraciones de la OMS recientes, una distribución geográfica mundial de cómo se está llevando a cabo la expresión, una tabla donde ya están los números específicos por regiones, una gráfica en la cual podemos ver la tasa de letalidad, como vemos desde su inicio, cómo ha ido creciendo la tasa de letalidad en cuanto a COVID. La siguiente va a hablar de información específica de México, donde nos dice cuántos casos confirmados hay en México y cuántas defunciones. También va a estar disponible el número de atención y nos va a dar información específica de algo que sucedió en esos días en México. Y este mapa nos va a mostrar la distribución en cuanto a números de casos para cada región. Ahora, en cuanto a estatales, si quiero hablar específicamente de, por ejemplo, de nuestra situación, Baja California, ¿a dónde debo acudir? Voy a poner en mi buscador bajacalifornia.gov.mx/coronavirus. Me va a aparecer esta página de aquí. Yo voy a irme hacia abajo. Entonces va a aparecer el semáforo, el cual yo puedo filtrar poniendo que quiero todos los municipios: Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito, Ensenada y Vicente Guerrero. Estos datos no son actualizados. Si ustedes quieren hacer los datos actualizados, pueden acceder a la página y ahí van a encontrar los datos actualizados. Al momento de filtrar va a aparecer la información específica de las regiones. Y si bajo aún más, va a aparecer este mapa, en el cual simplemente poniendo el cursor sobre los círculos voy a poder ver una descripción sin necesidad de filtrar como vemos arriba, y nos va a aparecer los casos negativos, casos sospechosos, casos confirmados, los cuales ahora ustedes ya saben a qué se refiere cuando hablamos de caso negativo, caso sospechoso y caso confirmado. Y también podemos ver estas gráficas en las cuales habla de cómo se llevó a cabo la distribución: cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos se encuentran en ambulatorio, cuántos son hospitalizados y cuántos están en estado grave, cuántos son estables, cuántos son paciente recuperado y cuántos son paciente ambulatorio. Es importante recalcar que si bien esta parte es enfocada al estado de Baja California, en la página oficial de la Secretaría de Salud ahí van a poder ver un listado de los números a los cuales ustedes pueden acceder en cada estado específico para reportar los síntomas y mantenerse a casa y no acudir a los centros de salud y saturar el sistema.
La recomendación que se mantiene hasta el día de hoy y se va a seguir manteniendo siempre es que por favor se mantengan en su casa. Si ustedes quieren mantenerse en información constante en caso de coronavirus, diario a la página de tanto de Instagram como de Facebook de Estudiante Aséptico se suben los reportes del Estado y de internacionales y nacionales. En la sección de historias ustedes pueden consultarlo, así como información importante de cómo prevenir la enfermedad y estas tablas de casos sospechosos, casos probables, casos confirmados, la diferencia entre brote, diferentes herramientas de educación epidemiológica, las cuales van a servir. Entonces les recomendamos ir a la página para que siempre estén actualizados y poder disponer de material a la mano para poder ayudarnos entre todos a contener la enfermedad.